es propicio el marco sonoro para recibir a nuestra querida y admirada Marcia Collazo. Buen día, bienvenida, Marcia. Buen día para ti, para toda la audiencia. Bien, vos que naciste entre versos, literalmente, ¿no? Y sí, sí, Antonio Machado, sí, debe estar, no sé desde cuándo, en mi familia. Y después, bueno, obviamente, como lo musicalizó, iba a decir lo inmortalizó, pero ya no, él era inmortal. Uh-huh. Dicen los españoles, ¿viste? Porque Machado no está en tierra española, ¿no? Está en Francia, su No, murió cuerpo. en Francia, claro. Y nunca lo trajeron. Y yo le pregunté a un español el año pasado, en Úbeda, por qué no lo traían. Y me dijo, no se debe, porque la muerte de Machado en tierra extranjera es un símbolo de lo que fue el franquismo. Claro. ¿Te das cuenta? Qué respuesta, ¿no? Yo lo creo. Está también su hermano, Manuel, gran poeta también. Lo que pasa es que además de una condición política ideológica distinta, ¿verdad? Sí, eso pasaba mucho, ¿verdad? Esa debe ser la famosa grieta, al fin de cuentas, ¿eh? Que se multiplicaba en muchas familias españolas. Manuel Machado es un gran poeta también ahora sentí la necesidad de evocarle, más allá de que probablemente, y políticamente también, si querés, yo me sienta más cerca de Antonio, ¿no es cierto? Mm. Bueno, porque además siempre voy a estar más cerca de una república que de una monarquía y en cualquier cosa, y en cualquier caso siempre más cerca que cualquier forma de gobierno autoritario, así que Exacto, ahí está la cosa, ¿no? eso desde ya. Bueno, mi querida amiga, ¿para qué voy a corregir que estoy viendo que en el canal YouTube yo tengo la imagen distorsionada, el fondo borroso y prefiero tener el fondo nítido para un poquito, ahora me parece que sí. Bueno, muy bien. Querida amiga, yo hoy comentaba más temprano que no sé si nos va a alcanzar el tiempo hoy, pero hay una famosísima carta de Rivera que menciona a Artigas, y esto es divino porque, hermoso quise decir, porque es brutal como un documento elaborado tiempo atrás aún es digno de polémica y de miradas diversas, ¿no? Por unos y por otros, yo advierto eso. ¿Vos qué tenés para decirnos, Marcia? Sí, claro, bueno, eso sucede con muchísimos documentos, ¿no? Para situarnos en el problema, ¿no? Del artiguismo y de la carta. Pero además recordemos, Ale, que traiciones, digamos así, a Artigas hubo muchísimas en su momento. Yo incluso te acordás que di un curso, Los traidores Artigas, creo que sí, fue el año pasado mismo, y ahí se menciona también a Rivera, pero no solo a Rivera. Y forma parte, viste, en primer lugar forma parte de los discursos de odio, diría yo, ¿no? O sea, esa carta de Rivera, que además se conoce desde hace mucho, no es que se conozca de ahora, ¿no? Que alguien la haya descubierto por casualidad, ¿no? Se conoce desde hace mucho, y como en nuestro país, hasta la historiografía está politizada, nosotros sufrimos de una enorme politización, ¿no? Que ha sido muy estudiada y que seguramente va a tener que seguir siendo muy estudiada. Y en el marco de esa politización a veces o se ocultan o se edulcoran determinadas expresiones como esta de Rivera. La cosa es que, bueno, la carta ¿cuándo fue escrita? Fue escrita en junio de 1820, fíjate, estamos hablando precisamente para contextualizarnos de la crisis del año 20 o la anarquía del año 20. Así se le llamó a ese momento histórico en el que todo parece que se derrumba en el Río de la Plata, se derrumba la Liga Federal, se defeccionan, digamos así, los principales líderes que habían acompañado a Artigas en esa Liga Federal. Estamos hablando más que nada de Francisco Ramírez, pero también de López. Y por supuesto todo esto viene de la mano de dos grandes amenazas, que son, por un lado, los portugueses, que a esa altura ya nos habían invadido, ya habían creado la provincia cisplatina,
Eso por un lado. Por el otro lado, estamos hablando de la amenaza de Buenos Aires con su proyecto de las Provincias Unidas, que no son la Liga Federal, las Provincias Unidas, aunque a veces tendemos a confundir los conceptos, pero son dos cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es las Provincias Unidas, que surgen ya, te diría, desde la Junta de Mayo de 1810 como proyecto, y otra cosa muy distinta es la Liga Federal. Y bueno, las dos cosas aparecen, espera, tengo que detener el video un momentito, ya vuelvo contigo, pero te sigo hablando. Sí, te escucho. Las dos cosas aparecen en el contexto de lo que es esa crisis, esa anarquía del siglo XX. Bueno, tremendo el momento que nos toca vivir entre esas dos fuerzas que siempre nos van a marcar, después de que Portugal se convierta, Portugal le deje su lugar al imperio de Brasil, ¿no? Así que siempre Brasil y Argentina como grandes pivotes que nos condicionan, en fin, bueno, es muy largo para hablar esto, pero en algún momento estaría bueno que habláramos de los principales jalones históricos de esas amenazas de Argentina y de Brasil sobre nuestro territorio. La cosa es que en ese momento esa crisis no es solamente del artiguismo, aunque también va a arrastrar al artiguismo, pero se produce, por otra parte, en enero de 1820, la derrota final de Artigas en suelo oriental, que fue la derrota de Tacuarembó. Catastrófica. Y fíjate que no es casualidad entonces que 5 meses después de esa derrota, Rivera le escriba esta carta a Ramírez, en donde le dice cosas que yo voy a leer, algunos fragmentos. Por ejemplo, le dice: todos los hombres, todos los patriotas deben sacrificarse hasta lograr destruir enteramente a don José Artigas. Los males que ha causado al sistema de libertad e independencia son demasiado conocidos para nuestra desgracia, y parece excusado detenerse en comentarios cuando, nombrando al monstruo, parece que se horripilan. O sea, el monstruo. No es el único mote que le va a poner a Artigas en esta carta, ¿verdad? Dice que además Artigas promueve el desorden, la fiereza y el despotismo. Bueno, y sigue, ¿no? Y yo digo que es un discurso de odio, y se escribe en un discurso de odio, porque, bueno, hoy tenemos, y lo sabemos muy bien, por desgracia, muchos discursos de odio, no solo en Uruguay, sino en el contexto mundial. ¿Cuándo se dan esos discursos? Que ya aparecen desde los albores de la humanidad, aparecen por lo menos desde que tenemos estructuras de poder conocidas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los discursos de odio ya de los griegos y de los romanos, en aquellas diatribas de los romanos contra Cartago. Bueno, ¿cuándo aparecen especialmente? Aparecen cuando hay crisis, como esta que te acabo de decir, esta extendida crisis del año 20, aparecen cuando los líderes, digamos así, políticos se enfrentan a la pérdida de influencia de los anclajes políticos. Entonces habría que preguntarse, bueno, Rivera, ¿en qué lugar está ahí? Rivera, que tenía obviamente ambiciones políticas muy grandes, ¿pierde o no pierde la posible influencia de determinados anclajes políticos? Esa es una buena pregunta para hacerse, aunque faltan todavía 8 años para que Rivera lleve adelante la conquista de las Misiones y para que luego sea el presidente, el primer presidente de la República Oriental del Uruguay. Pero ya debemos ver esa intención, esa búsqueda de poder desde ahora, desde esta carta por lo menos. Aunque desde antes Rivera venía teniendo una conducta que algunos calificaron como inexplicable, más concretamente desde el año 1816, cuando ya se venía la amenaza de la invasión portuguesa. Decían algunos, pero la conducta de Rivera era inexplicable porque hasta 8 veces Artigas tuvo que reiterarle determinadas órdenes y Rivera las desobedeció. Fíjate, 1816.
Y hay un tercer elemento que promueve estos discursos de odio, ¿no? Que es la capacidad de los populismos, en este caso de los caudillismos, para configurar identidades y alteridades. Es decir, evidentemente, Rivera ya se estaba cortando como un caudillo importante, nunca de la talla de José Artigas, pero ya se estaba cortando como tal. Y él también tuvo, hay que reconocerlo, la capacidad de configurar determinadas identidades y alteridades, porque bueno, fue uno de el más importante, representante del naciente Partido Colorado que va a aparecer en 1827, digamos, ¿no? Cuando la batalla de Carpintería, las divisas, etcétera, etcétera, todo eso que nos contaban en la escuela, de que uno se ponía una divisa blanca y los colorados se ponían una divisa celeste que se les decoloraba y entonces, bueno, optaron por arrancar la bayeta de los ponchos, la bayeta roja de los ponchos patria. En fin, todo eso que nos cuentan, ¿verdad? Pero desde mucho antes se vienen dando estas configuraciones, ¿verdad? De identidades y de alteridades. Y por lo tanto, el odio, porque acá hay odio, eso hay que decirlo, el odio como el terror son instrumentos al servicio de los intereses políticos. Pero además todavía debería señalar algo más, y es lo que dice Maquiavelo. El Príncipe, esa obra tan importante de Nicolás Maquiavelo del Renacimiento, le dedica un capítulo completo a analizar cuáles deben ser las estrategias y las herramientas, los instrumentos del príncipe para hacerse con el poder, ¿no? A su vez dice, bueno, cuáles deberían ser en ese sentido, en esa línea, las condiciones, digamos, más deseables en un gobernante. Y dice Maquiavelo que hay determinados líderes, fíjate lo que dice, aquellos líderes excesivamente amados. Artigas era un líder excesivamente amado, pero también excesivamente odiado, porque una cosa implica la otra. Casi inexorablemente. ¿Verdad? Aquellos líderes excesivamente amados, dice, pueden ser traicionados o bien por ser considerados ingenuos, y sí, Artigas en algún sentido hasta tal vez pecó de ingenuo, sobre todo con el propio Rivera y con López y con Ramírez, o bien porque al pasar a ser odiados deben ser suprimidos violentamente. ¿Quiénes se propusieron suprimir violentamente a Artigas? Un montón de gente, un montón de gente. Seguro, y desde mucho antes, la lista es muy extensa, por eso es que yo en aquel curso, ¿no? Los traidores a Artigas, hice el relevamiento de la lista. Y es tremendo, porque te diré que ya desde el año 1813, cuando Zarratea le da una caja con dos pistolas. Intrigante. El gran intrigante Zarratea, el joven Zarratea de ese momento, le entrega a Otorgués, nada menos, a Fernando Otorgués, una caja con dos pistolas ricamente labradas, ¿no? Y le dice, bueno, esto es para que usted mate a Artigas. Es toda una intriga esa que bueno, que debería ser objeto, por lo menos, no te digo de una película, porque capaz que no nos dan los números, pero por lo menos, no sé, de un documental de bajo costo en este país. Y Otorgués le saca todo el dinero que puede hasta que se presenta en el campamento de Artigas y le entrega el dinero y las pistolas. Pero bueno, ya desde 1813, ¿no? Se pretendía asesinar a Artigas y después siguen y siguen y siguen. Bueno, ahí tenés el bando de Pueyrredón que pide la cabeza a Artigas, ¿no? Al bandido Artigas vivo o muerto. Este es el mismo Rivera, además, fíjate, en 1820 dice esto. En 1825, cuando la Cruzada Libertadora, ¿quiénes hicieron la Cruzada Libertadora? ¿La hizo Rivera? No. La hicieron Lavalleja y Uribe. Rivera estaba al servicio del poder en ese momento brasileño.
Bueno, Rivera estaba a las órdenes. después viene Monzón, ¿no? Justamente. Justamente, Rivera estaba a las órdenes del ECOR, que le había dado un título nobiliario, el barón de Tacuarembó. Mirá vos qué ironía del destino. Marcia, mucha onda con Rivera no tenés, ¿no? Y no, bueno, pero viste, yo trato de, no creas, trato de ver las cosas con la mayor objetividad posible, pero bueno, en el campo de la interpretación histórica no hay objetividades puras y no puede haberlas. En todo Porque caso, te estamos... preguntaría, en el final por hoy, porque se me ocurre que todo esto nos regala tela para seguir cortando. Sí, La carta en cuestión, ¿verdad? Que es con la que iniciaste sí, hoy. la carta, sí. ¿Puede ser interpretada, leída, sintetizada de una manera distinta? Porque parece ser bastante inequívoca, ¿no? Es que no se puede, por eso te digo, fíjate que le dice en un momento dado a Ramírez, con respecto a que yo vaya a ayudarle, puedo asegurarle que lo conseguiré, advirtiéndole que debo alcanzar antes permiso especial del cuerpo representativo de la provincia, con lo cual está reconociendo que está a las órdenes de la provincia de Cisplatina. Más, tengo fundadas esperanzas de que todos los señores que componen este cuerpo no se opondrán a sus deseos ni a los míos cuando ellos sean ultimar al tirano de nuestra tierra. No hay dos bibliotecas. Ultimar es ultimar. Pero lo dice varias veces más a lo largo de la carta. Ujú, ujú. Así que no hay dos Digamos que, interpretaciones. digamos también, para que quede establecido, que algunas miradas dicen que no necesariamente ultimar habla de quitarle la vida, ¿no? Buah. Ahí O ya todo el estamos. mundo, perdón, no, sacá la pregunta, el comentario anterior, lo pregunto así. Todo el mundo en Uruguay, incluso las voces históricas del Partido Colorado, en efecto sostienen que Rivera se propuso matar a Artigas o Bueno, no, entendía que era una buena noticia. no creo. No creo que todas las voces, pero sí he leído alguna vez interpretaciones que lo que hacen es, bueno, un poco como reconocer que hay palabras que no admiten otra interpretación, pero luego agregan que Rivera no era tan malo, básicamente. Es decir, luego argumentan que Rivera, al fin de cuentas, también fue un patriota y que Rivera, al fin de cuentas, también trabajó luego por nuestra independencia, que primero a las órdenes de Artigas, que hasta libró de la muerte a Artigas en alguna ocasión, bueno, en fin. Pero todo eso no es más que querer caer en una especie de falsa oposición, es decir, los argumentos en esos casos patinan porque nada de lo que vos puedas decir puede torcer lo dicho en esta carta. A lo sumo podrías decir que además de esa actitud, ¿no? De querer asesinar a Artigas, Rivera tuvo otras. Bueno, sí, pero además tuvo esta. Entonces, Bien, no, eso no se puede ocultar. bien. Bueno, mira, Milton en el canal YouTube, en el chat del canal YouTube dice, ultimar, dos puntos, matar, RAE, como sinónimos inequívocos, ¿no? Sí, sí. También dice Milton, hoy sigue el discurso del odio y lo expresan nada menos que los uniformados que se dicen continuadores del artiguismo. Omar dice, pensar que el discurso de odio y la quema de libros y persecución a los pensamientos libres y a la mujer es de no acabar, quizás seamos una enfermedad, por eso estamos solos en el universo, lo dice Omar, esto a propósito de algunos comentarios vinculados a tu columna. Contanos, ¿hay chance de sumarse al curso breve de historia que estás dictando? Sí, sí, claro. Sí, sí. Porque ahora el miércoles es la segunda clase y te digo, mira, se inscribieron cerca de 60 personas, lo cual es maravilloso realmente. Despiertan mucho interés, ¿no? Sin duda estos temas. Estamos hablando del curso sobre Rusia, la Rusia de los zares, en donde vemos a Pedro II y Catalina la Grande. Pero lo que estamos viendo es la creación, te diría, definitiva del Imperio Ruso, porque si vos miras los mapas, yo muestro muchos mapas en ese curso,
Si vos comparás un mapa de esa época, de hasta dónde llegó a extenderse el imperio ruso, y un mapa de la Rusia actual, son prácticamente idénticos. Ahí la gente que nos está viendo por el canal YouTube puede ver el afiche del curso que mañana tiene su segunda y última entrega, ¿verdad? Exactamente, mañana a las 19 horas. Entonces, el que se quiera sumar es muy fácil porque me escribe al WhatsApp y ya yo le mando los audios de la primera clase, con lo cual, bueno, no se pierde la primera clase, al contrario. Bien. Lo guarda esos audios en un archivo y además tiene todos los materiales. Aquellas personas interesadas deberán marcar el 098-819-306. 098-819-306. ¿De acuerdo? Gracias, Ale. Te mando un beso cariñoso, saludos a los tuyos. Saludos, buen fin de semana para todos. Ah, no, me chispoteé con el viernes de la tertulia. Buena semana para todos. A ver si cuando estás en la tertulia también te chispoteas y dices, ay, perdón, pensé que estaba en la mañana en camino. Tenés razón. Un abrazo. Soy amigo y como amigo también un poco celoso. Obvio. Que pase bien. No, pero me encanta que estés allí, además es un espacio que reconozco y tengo altísimo reconocimiento por la trayectoria de Emiliano, así que está todo bien. Que pases bien. Chau, chau, chau.